compañeras que nos van a acompañar en este seminario online sobre el tema de la trata y la explotación sexual. Tenemos también que dar el agradecimiento al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por apoyar esta iniciativa, que en realidad es una campaña de educación sobre estos temas entre la población universitaria, los más jóvenes específicamente. Y por otro lado, indicar que hemos tenido pues, un nivel de participación alto, con más de 170 inscritos, básicamente alumnos de la universidad, pero también personal funcionario de los centros de igualdad y de la mujer en Castilla-La Mancha. Y hemos tenido un porcentaje alto también de participación y de interesados en América Latina, con quienes llevamos trabajando durante años. Bien, dicho esto, estamos ante un problema multidisciplinar, complejo, opaco en muchos sentidos, como se explicarán las compañeras ponentes. Un tema del que se habla mucho y se conoce poco, donde las estadísticas oficiales no son claras, pero sí decir algunas informaciones previas que son interesantes, ¿no? España es el primer país de Europa y el tercero en el mundo en demanda de mujeres prostituidas, ¿no? Y este es un tema alarmante cuando lo lees y habría que analizar el por qué se produce esta situación. 70% de las víctimas de la trata son mujeres y niñas, según Naciones Unidas. Más de 21 millones de personas, según la Organización Internacional de Trabajo, son objeto de trata, bien por explotación sexual o por explotación laboral. La explotación sexual genera más de 35.000 millones de dólares como negocio a nivel internacional, siendo la tercera actividad ilícita más importante después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Y la trata está presente en más de 106 territorios a nivel mundial. Por tanto, como decimos, estamos ante un tema que queremos abordar en estos seminarios que vamos a tener, y hoy es el primero, verlo desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva sociológica, cultural, económica e internacional. Y en el ánimo nuestro está que, evidentemente, esta actividad no quede aquí, sino que los alumnos puedan ir conceptualizando ideas y nos puedan ir transmitiendo dudas sobre este tema, que sin duda es de preocupación, como digo, de ámbito internacional. Bien, dicho lo anterior, vamos a empezar presentando a la primera ponente, a una buena amiga, una conocedora del ámbito de la trata y de la explotación sexual a nivel internacional, Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Ella es experta en derechos humanos, en género y en violencia de género. Posee formación en ciencias jurídicas y sociales, es especializada en resolución de conflictos, es docente en derechos humanos, en violencia política, en género, en violencia sexual. Ha sido profesora invitada de la Universidad de Castilla-La Mancha, de nuestros cursos sobre derechos humanos y gobernabilidad, de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos, en Francia, así como en varias universidades de Latinoamérica. Ha participado en comisiones de denuncia de la violencia sexual y feminicida en países de América, África, Asia y Europa, y ha brindado formación sobre feminicidio a operadores jurídicos en varios países latinoamericanos. Nació en El Quiché, en Guatemala, zona donde las acciones bélicas contra la población durante el conflicto armado alcanzaron el rango de genocidio. Pues Mercedes, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Bienvenida y cuando quieras. Muchísimas gracias a todos, a todas, todes las personas que nos acompañan. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Tengo que hacer una salvedad antes de empezar sobre el nombre, porque en el registro y en el programa aparece Adilia de las Mercedes y Eliseo me ha presentado como Mercedes Hernández. Y aquí quiero contarles muy rápidamente, en 30 segundos, que he hecho un cambio de identidad gracias a algunas de las leyes más progresistas que hay en Latinoamérica, que aunque no se cumplan después en su totalidad, sí que tenemos leyes muy progresistas en el continente. Y en Guatemala, por ejemplo, podemos renunciar, si queremos, a la herencia patriarcal que significan los apellidos, renunciar al apellido del padre y renunciar al apellido del abuelo, que no de la madre, porque esta es otra de las confusiones que tenemos, que muchas veces pensamos que tenemos el apellido de nuestra madre y en realidad es el apellido de nuestro abuelo. Así que mi identidad ha quedado configurada simple y llanamente como Adilia de las Mercedes, y esta aclaración la voy haciendo por el mundo porque yo sé que va a ser complicado hasta que todas nos habituemos y bueno, como estoy en un ambiente de confianza y como en la Universidad de Castilla-La Mancha siempre me he sentido como en mi casa, me tomo la libertad de hacerlo y te agradezco muchísimo la presentación, siempre tan cariñosa, Eliseo, siempre con afecto a la recepción de puntos de vista muy críticos, que son en general los que presentamos desde la Asociación de Mujeres de Guatemala, y me siento muy honrada, como no puede ser de otra manera, de estar acompañada de mujeres a las que admiro tanto aquí en el Estado español. Se me ha encomendado una tarea que es realmente muy complicada,
por la ausencia de datos que tenemos. Analizar la interseccionalidad entre el feminicidio y la trata de mujeres específicamente. No la trata de personas, sino la trata de mujeres, es decir, no ese concepto desgenerizado, sino generizando y adentrándonos ya en estas cifras de las cuales Eliseo nos hablaba y que reflejan la magnitud del impacto que la trata tiene sobre la vida de las mujeres y las niñas, más del 70% de las víctimas. Es imposible analizar esta interseccionalidad sin tener en cuenta que los delitos contra la vida de las mujeres en el continente son múltiples. Como ustedes saben, 16 de los países más violentos del mundo para nacer y ser mujeres están en Latinoamérica. Como ustedes saben también, África y las Américas son los continentes más devastados por los asesinatos de mujeres, por el feminicidio. Y aquí es imposible no hacer una acotación que creo que es absolutamente relevante. El feminicidio, tenemos también que conceptualizarlo, es la interseccionalidad de al menos y no solamente 3 enormes lógicas de poder. Una de ellas es el patriarcado, que lo conocemos y lo hemos conocido las mujeres en nuestra propia piel a lo largo y ancho del planeta y también en el devenir de la historia. Es la historia de los tiempos, el patriarcado. Pero también hay otro sistema de poder que, por supuesto, es un sistema de poder capitalista, neoliberal, y hay otro sistema de poder, un tercero que no podemos dejar de mencionar, que es el colonialismo. Si ustedes se dan cuenta, cuando se cruzan estas 3 lógicas de poder, las mujeres estamos en mayor riesgo de muerte. Entonces, el colonialismo es extremadamente importante porque el colonialismo ha provocado unos procesos de racialización que en la enorme cantidad de las veces han producido unos efectos nefastos en la vida de las mujeres, incluida la exotización del cuerpo de las mujeres, que, si me permiten la expresión, las ha hecho tan apetecibles para las redes de trata de personas, de trata de mujeres, decía y adelantaba ya antes. Hay un dato que es esencial aquí y que hay que vincular, otro delito contra la vida de las mujeres. En nuestro continente están faltando 2 millones de mujeres, esa es la estimación que hay, las mujeres y niñas que nos hacen falta en Latinoamérica. Entonces, son en realidad 3 delitos, el feminicidio, la trata y la desaparición forzada. Estos 3 delitos son 3 caras de una misma realidad. Una realidad que en muchas ocasiones inicia con esta captación de las mujeres, pero que en la mayor parte de las ocasiones, por supuesto, atraviesa por un proceso de desaparición y no siempre podemos constatar que llega a feminicidio o femicidio. No voy a entrar en el debate de la diferencia de los conceptos, porque a la luz del derecho internacional de los derechos humanos estamos hablando exactamente de la misma realidad. Entonces, decía antes que tenemos que estudiar estas 3 realidades, pero nos están haciendo falta muchos datos para estudiarlas todavía. Lo que sí sabemos y podemos constatar a día de hoy es que en nuestro continente hay unos corredores del narcotráfico, corredores de las armas, corredores por los que transita dinero, por los que transitan personas, mujeres convertidas en mercancías. Y esto es importante mencionarlo porque estos corredores del narcotráfico son generalmente esos lugares de no derecho por donde las mujeres van a transitar convertidas en mercancía efectivamente para el consumo, no solamente interno, sino para el consumo internacional, porque al igual que ocurre con la cocaína, por ejemplo, y con otras drogas que transitan por el continente, es esa sed de polvo blanco, si también me permiten la expresión, es esa demanda en los otros países la que ha provocado que las mujeres sean exportadas en esa calidad de mercancía. Entonces, creo que es evidentemente un delito transnacional, estamos ante una realidad lacerante que atraviesa todas las fronteras y que creo que nos debe hacer reflexionar sobre otra cuestión, que es exactamente esta, la permeabilidad de las fronteras. Las fronteras se abren a las mercancías. Europa puede dar bastante buena fe de esto. La supresión de las fronteras es casi siempre hacia el capital, nunca hacia los derechos de las personas. Y esto ustedes lo pueden constatar día con día al ver que en el Estado español hay 600.000 personas en situación irregular a día de hoy. Y esto, evidentemente, es otra realidad que no podemos dejar de mencionar las mujeres migrantes y racializadas.
el tratamiento que a las mujeres inmigrantes y a muchas víctimas de trata inclusive se les ha dado al llegar al Estado español. La realidad latinoamericana ha favorecido, por supuesto, esa exportación de las mujeres en calidad de mercancía, pero tenemos también que abordar lo que ocurre cuando las mujeres llegan aquí, al Estado español. En muchas ocasiones, y esto están acá mis compañeras, que son muchísimo más especializadas que yo en la materia, como Rocío Nieto, lo que nos encontramos las mujeres acá es una infradetección, una subrepresentación de la verdadera problemática de la trata, porque queda invisibilizada y queda ocultada en muchas ocasiones por los propios temores que las mujeres tienen a la policía y a otras instituciones, porque aquí debemos hablar de otra realidad que es el racismo institucional. Es impensable, entonces, ignorar ahora mismo las demandas de movimientos como el movimiento Regularización Ya, por ejemplo, que habla de que más de medio millón de personas, más de medio millón de vidas dejen de estar en la clandestinidad, que puedan pasar a gozar de todos los derechos, que no vivan con los derechos recortados y que evidentemente esa posibilidad de vivir en un espacio de no clandestinidad genere seguridad en todos los sentidos para la garantía de los derechos de las mujeres. Y creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta también. Si realmente nos importan las mujeres y queremos analizar fenómenos, realidades sociales como la prostitución forzada, y no voy a entrar acá en el debate sobre si una es forzada o la otra no, simplemente quiero decir sobre la prostitución, donde sabemos que las mujeres son explotadas por terceros. Si queremos entrar en esa realidad, tenemos sí o sí que tocar pilares fundamentales como son los pilares de la pobreza. La pobreza orilla a muchísimas mujeres, y esto lo sabemos, a una realidad como la prostitución, claro que sí, pero entonces lo que tenemos que hacer es mirar esa realidad antes, y es que el hecho de que las mujeres en situación irregular vivan con sus derechos recortados las clandestiniza, pero también las coloca en un enorme riesgo para las redes de trata y también las coloca en un enorme riesgo para luego ser explotadas de otras muchas maneras, no solamente sexualmente. Entonces, creo que los debates de la política actual en tiempos de pandemia hacen extremadamente necesario que hablemos no solamente de la realidad que hay en Latinoamérica, que es sangrante, sino de la realidad que estamos atravesando las mujeres migrantes y racializadas aquí, en el contexto español, donde perfectamente en tiempos de pandemia se podría haber regularizado a las personas. Se han hecho 7 regularizaciones masivas a lo largo de la historia. Se han hecho por el Partido Popular, se han hecho por el Partido Socialista y, sin embargo, ahora mismo, sabiendo que el colectivo más vulnerable, que la parte de la población más vulnerable son las personas migrantes, las personas racializadas y dentro de ellas las mujeres que pueden ser explotadas, se están desoyendo las peticiones de movimientos que dicen que no se puede poner a las vidas en riesgo, que habría que regularizarlas. ¿Qué es lo que tuvimos hace muy pocos días, algunas semanas, sobre las peticiones de regularizar a las mujeres migrantes que, como sabemos, están en un riesgo enorme de ser explotadas? Lo que tuvimos como respuesta del partido mayoritario en el gobierno fue: no se puede hacer porque el Pacto Europeo sobre Asilo y Migraciones lo impide. Esto es falaz, es un argumento absolutamente falaz, no es verdad. El pacto no es vinculante. Y si por el contrario son vinculantes otros tratados de derechos humanos en los cuales se obliga a tener en cuenta situaciones de excepcionalidad como la de pandemia para reducir los riesgos, no solamente sanitarios, sino los riesgos sociales a los que se enfrentan todas las víctimas. Y creo que esto deberíamos tenerlo en cuenta absolutamente todas las personas. No podemos prescindir de este análisis a día de hoy si queremos hablar de las mujeres en riesgo. Yo estoy, al igual que ustedes, completamente convencida de que la pobreza es un factor enorme de vulnerabilización de las vidas de las mujeres. ¿Queremos combatir la pobreza? Regularicemos a las mujeres. Vivimos en el Estado español con una ley de extranjería que en sí misma acepta, permite, tolera y fomenta la esclavitud de cientos de miles de mujeres. Vean ustedes las mujeres violadas en los campos de Huelva, por ejemplo. Vean ustedes la explotación que están sufriendo las mujeres en primera línea de cuidados en la residencia de ancianos. Esto es explotación también.
Y esas formas de explotación son absolutamente prevenibles y, por supuesto, estamos colocando a muchísimas mujeres en la difícil tesitura de tener hambre y de ver a sus hijos con hambre y que la única posesión que tengan sea su propio cuerpo. Mientras esos factores de vulnerabilidad no desciendan, es absolutamente falaz que realmente haya una respuesta institucional efectiva contra un factor que vulnerabiliza, que empobrece a las mujeres y que fruto de esa pobreza las expone todos los días de su vida a ser convertidas en mercancía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, como siempre, sintética y contundente. Te agradecemos tu apreciación internacional y vincularlo además con un tema que es la situación migratoria, ¿no? Del tema del que normalmente se queda un poco desgajado cuando hablamos de este tema, ¿no? Y que es fundamental, como tú decías. Bueno, quiero recordar a los asistentes un par de cosas, ¿no? Aquellos que quieran preguntar y que estén conectados, por favor, dirijan una pregunta a cada ponente concreta para que podamos así filtrar después el tiempo de preguntas. Y también decir a todos los inscritos que se les mandará el correspondiente certificado de asistencia a este curso. Bueno, pues una vez ha intervenido Mercedes, vamos a dar la palabra a María Ángeles Jaime de Pablo. Desde el año 91, María Ángeles es abogada en ejercicio de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, docente en cursos de especialización, formación en violencia de género de distintos colectivos profesionales, de la abogacía, de la judicatura, del trabajo social. Es máster de género y globalización, organizado por FOREN y la Universidad Rey Juan Carlos, y colabora en múltiples investigaciones y publicaciones sobre la materia, como Respuesta Penal a la Violencia Familiar, Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Tolerancia Cero ante la Violencia, coordinadora de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, la violencia contra mujeres, en fin, tiene un amplio catálogo de publicaciones y de trabajos, y también participa activamente con el Observatorio Estatal sobre la Violencia de Género en evaluación de aplicación de la normativa aplicable. Así que, María Ángeles, te damos la palabra, bienvenida, un saludo y esperamos tu intervención. Muchas gracias, Eliseo, y agradecer igualmente a la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha que haya invitado al colectivo al que yo pertenezco y que actualmente presido, pues a exponer nuestra visión, y desde luego es un privilegio compartir mesa, compartir panel con tan ilustres activistas, ¿no?, en favor de las mujeres y de las mujeres más vulnerables, ¿no?, las mujeres en situación de prostitución. Realmente, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Adilia de las Mercedes. Los tres cuestiones que explican históricamente el fenómeno al que estamos abordando son efectivamente el patriarcado en virtud del cual en un momento, hace muchos años, hace milenios, se decidió que las mujeres que no eran adjudicadas a un varón en exclusiva, como dice Victoria Sau, había un grupo restante de mujeres que tenían que ser puestas en el mercado para consumo colectivo de los varones, y que efectivamente es la pobreza que está asociada al capitalismo, la desigual distribución de riqueza entre hombres y mujeres, la que explica este fenómeno, y explica también el colonialismo, o si queremos hablar de otra manera, la imposición de unos pueblos respecto a otros. Ha sido así desde que existen testimonios históricos del fenómeno de la prostitución, ha sido así desde la Atena de Pericles, desde las leyes de Solón. En fin, en virtud de esa propiedad que sobre las mujeres que caracteriza el patriarcado, pues son unas mujeres, normalmente las extranjeras, normalmente las mujeres que se situaban en este terreno de no derecho, que decía Adilia, las que se ofertaban, con las que se comerciaban. Y efectivamente, cuando vamos a abordar qué es lo que nos ha encomendado la Fundación de Universidad de Castilla-La Mancha en este caso, que es el marco legal y la asistencia jurídica, lo que vemos es que en todo el recorrido, en todos los hitos, en todos los avances, en todos los retrocesos que ha habido en el marco legal, vemos como esa tensión en cuanto a la vigencia de estos derechos humanos que se ven vulnerados de estas mujeres. Hay dos factores fundamentales que lo obstaculizan, sacar a estas mujeres de ese lugar de no derecho,
del que hablaba Adilia. Uno es la tolerancia social frente al fenómeno de la prostitución, es el patriarcado, y otro es que se dé prevalencia frente a esta vigencia de derechos humanos a el control estatal sobre las migraciones, el control de fronteras, el negar derechos por razón de nacimiento, el negar vigencia de derechos humanos por razón de nacimiento. Nosotras, como abogadas en ejercicio, efectivamente hemos defendido a estas mujeres en procesos penales y no solamente en aquellos en que tienen que ver con la investigación y la sanción de delitos de trata. Hemos visto cómo la vulneración de los derechos humanos es intensa en estos colectivos. Es intensa, son objeto, como ha apuntado Adilia, de feminicidios sexuales, en los que previamente al asesinato de las mujeres se las somete a torturas. Como en estos feminicidios lo que caracteriza muchas veces es la impunidad de la que gozan, la aparente ineficacia institucional para investigar y para sancionar estos conductos, y como estas mujeres son víctimas además de crímenes, de asesinatos y de homicidios con mucha mayor representación, de robos, de delitos contra la libertad sexual y todo este tipo de delitos por esa vulnerabilidad que viene asociada a la pobreza. Cuando abordamos el marco legal, en primer lugar tenemos que preguntarnos si es suficiente el marco legal con el que disponemos y adecuado a la gravedad de esta vulneración de los derechos humanos, y si es ajustado a la realidad a la que hacía referencia Eliseo al principio, a una realidad que hace que España sea el primer destino europeo de turismo sexual y el tercero en el mundo, en el que el 90% de las mujeres explotadas, dentro de toda esa ausencia de datos de la que hablaba Lidia de las Mercedes, el 90% de las mujeres explotadas son mujeres, y se habla de 45.000 mujeres en situación de prostitución. Cuando abordamos el marco legal hay que recordar que todas y cada una de las reformas que se han experimentado en derecho positivo, en el Código Penal, han venido precedidas de convenios internacionales en uno u otro nivel que obligaban a adoptar ese tipo de previsiones. El primero de ellos, y hago mención a él porque dentro de lo comentábamos en el preámbulo, dentro de la excelente recopilación de normas legales, de instrumentos y de artículos que ha hecho la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha puesto a su disposición, no se encuentra el que voy a referir a continuación, que es la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, nada menos del año 1949. Es uno de los primeros instrumentos que promulga Naciones Unidas y que venía precedido en el periodo de entreguerras del trabajo de la institución análoga previa de la Sociedad de Naciones, que se caracterizó por la lucha contra todos aquellos restos que quedaban de esclavitud, que quedaban hace 100 años y que queda aún reducta aún hoy en día contra la esclavitud y contra este fenómeno asociado a la esclavitud, que es la trata de mujeres. Este convenio obliga a los países que lo han sancionado, entre esos España, como les decía, desde 1962, a sancionar el proxenetismo, que es la obtención de rendimientos económicos de la prostitución ajena o la tercería locativa. Obliga a la sanción del proxenetismo y impide que se creen registros en los que se puedan inscribir voluntariamente o no a mujeres que están en situación de prostitución, porque se entiende que eso era un instrumento para la estigmatización y que perjudicaba objetivamente a estas mujeres. Este convenio hace que hasta el año 1995 exista en nuestro Código Penal un tipo penal que sanciona el proxenetismo y la tercería locativa. Pero en el año 95, con el nuevo Código Penal, desaparece cualquier referencia a la tipificación del proxenetismo del Código Penal y únicamente permanece la sanción de la prostitución forzada o coactiva, es decir, obligar a una persona, habitualmente una mujer, a que mediante la fuerza o la amenaza a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, y el castigo, se lo digo además porque parece, en fin, que no rige mucho el principio de proporcionalidad que impera en el derecho penal, el castigo es de 1 a 4 años, cuando otras conductas, por ejemplo, el tráfico de sustancias que causan leve daño a la salud, estaba sancionado en su umbral mínimo con penas de más de 2 años de prisión.
En el año 99, por primera vez, se tipifica la explotación sexual precedida de un traslado, pero bien es cierto que se condiciona a que ese traslado constituya una infracción de las normas de extranjería, es decir, se supedita a que se incurra en un delito de inmigración ilegal, a que se pueda sancionar la trata de personas. En el año 2000, nuevamente Naciones Unidas, en el marco de Naciones Unidas, se promulga un convenio, el llamado Convenio de Palermo, que es destinado a reprimir las redes de delincuencia internacional que se dedican a la trata de personas y que introduce por primera vez las características del delito de trata y que han de seguir los países que lo han suscrito en sus legislaciones internas a la hora de abordar, de regular este fenómeno. Y se define en función de 3 parámetros. El primero son las conductas. La trata sanciona conductas consistentes en captar a estas mujeres, en trasladarlas, en acogerlas, en recepcionarlas en los lugares donde van a ejercer la prostitución. Se define en segundo lugar por los medios a los que se recurre para cometer esas conductas, que son el engaño, que es la intimidación, que es la fuerza, y también un cuarto medio comisivo al que luego me referiré, que es el abuso de una situación de necesidad y de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, el tercer parámetro que define a las conductas de trata es la finalidad, que es la explotación sexual, pero que puede ser también la explotación en el ámbito laboral, de la mendicidad, de la extracción de órganos y de conductas a las que se dedican pues, redes internacionales, las mafias internacionales. También el Convenio de Palermo, año 2000, hace irrelevante el consentimiento de la persona por ese afán de progresar, de acceder a medios económicos a los que no puede en esa situación de pobreza. Ese afán no puede confundirse con consentimiento, y el protocolo de Palermo hace irrelevante el consentimiento a la hora de sancionar estas conductas. Con el objeto de implementar el protocolo de Palermo, en el año 2003 se crea una comisión mixta en el Parlamento español que determina la entrada en vigor de un nuevo instrumento legal, de una nueva ley, en concreto la Ley Orgánica 11/2003, que vuelve a penalizar el proxenetismo y hace irrelevante el consentimiento de la mujer a ser explotada sexualmente a la hora de sancionar estas conductas. En el año 2004 la Unión Europea promulga una directiva que obliga a los países miembros a transponer a su ordenamiento interno la previsión de concesión de un permiso de residencia a las mujeres víctimas de tratas, pero nuevamente condicionarlo a que colaboren con la investigación y con la sanción de las personas responsables de los delitos de trata. En otro ámbito, que es el del Consejo de Europa, que como ustedes saben agrupa a la totalidad de los países del entorno geográfico europeo, a excepción de Bielorrusia y Kazajistán, y además a Turquía, prevé que lo que hay que prevé una mayor protección de estos derechos humanos, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, mediante la concesión de un periodo de reflexión de 30 días a las mujeres que se identifiquen como víctimas de trata, para que en ese periodo decidan si van a colaborar con las autoridades a la hora de la investigación policial y de la investigación judicial y de los enjuiciamientos de los delitos, de los responsables de los delitos de trata. Este convenio es firmado 3 años después por España y determina la reforma de la Ley de Extranjería, artículos 59 de la Ley de Extranjería. Pero claro, la dificultad, y de eso sabe muchísimo Rocío, es identificar a las víctimas de trata, y si los protocolos que existen, las guías para identificar a las víctimas de trata, permiten luego en todo ese recorrido posterior otorgarle esos derechos, esa protección, sin la cual, desde luego, en fin, luego me referiré brevemente, es imposible que podamos perseguir eficazmente este tipo de conductas. Nuevamente, en el año 2010 se reforma
nuevamente este delito y se le hace autónomo, se configura autónomamente el delito de trata y no es necesario para investigarlo que venga precedido de una inmigración ilegal. Pero en el año 2015 y esta vez también poniendo en vigor, transponiendo una directiva de la Unión Europea, en concreto de 5 de abril del 2011, se vuelve a reformar la trata. Y en esta ocasión se introducen cambios que dificultan enormemente la sanción de este tipo de delitos, y lo decimos no solamente en Temis, cuando defendemos a estas mujeres, sino que lo dice también la Fiscalía General del Estado en la memoria que hizo pública hace un año y que se refiere a la actividad judicial del año 2008. Pues bien, estas modificaciones consisten en que se da otra redacción a estos medios, a estos instrumentos que caracterizan al delito de trata. Y cuando se habla del recurso a una situación de superioridad o vulnerabilidad, se la define textualmente como aquella situación que concurre cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso. Esta modificación hace del delito de trata un tipo abierto a la interpretación judicial y de muy difícil sanción cuando lo que estamos determinando, cuando lo que estamos viendo es que se utilizan circunstancias concretas de necesidad de la persona, por pobreza, por situación de enfermedad, por discapacidad o cualquier otra, para determinarla y abocarla a la prostitución como una forma de mala vida, ¿no? Porque no puede decir que sea una forma de ganarse la vida, ¿no? Eso, y además se le hace depender de que no haya otra alternativa. Entonces siempre, aunque sea en hipótesis, siempre habrá otra alternativa que someterse a esa situación. Y además se hace que dependamos, y eso se ve cuando estamos tratando de un procedimiento judicial, que dependamos absolutamente de la víctima a la que se la victimiza, se revictimiza dentro del procedimiento, que recaiga sobre ella todo el peso, sin que contemos, en fin, en contraste, no contemos con instrumentos legales para asegurar su protección en el ámbito penal, mediante un verdadero programa de protección de testigos que veníamos reclamando desde hace más de 30 años. Hace más de 30 años que se está diciendo, prácticamente desde que entró en vigor la ley actual, que es del año 94, que se tiene que reformar para realmente permitir a estas mujeres a las que se somete a todo tipo de presiones y que son amenazadas ellas y sus familiares en los países de origen. A veces hay que hacer un programa que sea estable, un programa bien financiado económicamente y dotado de recursos humanos, pues para, en fin, graduar las medidas de protección que pueden ir hasta, en fin, darles una nueva identidad y medios de vida en otro sitio donde no puedan ser objeto de represalias por las mafias. Se debe dar una protección social integral, una protección social integral como la que proporcionan, pues bueno, pues APRAN o otros recursos asistenciales, porque si no proponemos unas alternativas, si no protegemos socialmente, muy difícilmente vamos a poder luchar contra la trata. Y debemos, también otras de las, porque no me quiero tampoco pasar el tiempo, quiero ser también muy respetuosa con todos los tiempos que se nos han dado, a esa protección en el ámbito penal, en el ámbito social, en el ámbito económico, tiene que venir acompañada también de una especialización y exhaustividad en la investigación policial y la instrucción. Si no, pues nos veremos luego, en fin, como para despedirme, pues les haré a ver si puedo compartir pantalla con un cuadro que se está publicado también por la Fiscalía General del Estado, que ejemplifica el número de mujeres identificadas en el periodo como víctimas de trata en el periodo 2013-2018 y el número de procedimientos que se han enjuiciado y cuál ha sido el resultado en condenas y demás. Pues en segundo lugar, además de esa protección, hay que tener una especialización, porque, en fin, de forma análoga a la que se hizo por esos años 90 con el narcotráfico gallego, es mejor centralizar en ciertas, por ejemplo, en la Audiencia Nacional y en servicios policiales específicos este tipo de delitos, porque si no nos podemos ver con situaciones como las que ha denunciado el movimiento feminista y en concreto el movimiento Impunidad de Carioca en Lugo, después de un procedimiento que fue costosísimo
a nivel policial, de investigar, de ver un poco las complicidades que había en instituciones, en fuerzas y cuerpos de seguridad con la prostitución y la explotación sexual de determinadas mujeres, nos vemos con que se ejerce presión sobre los investigadores, se ejerce presión sobre el fiscal, y lo que hay ahí es que ningún fiscal se mantiene en el puesto y como consecuencia de estas presiones, como consecuencia de la falta de protección, como consecuencia de la falta de investigación, y al final las investigaciones se malogran y no consiguen reunir las evidencias suficientes para suponer, permitir la desvirtuación del principio de presunción de inocencia y condenar a los culpables. Y desde luego nosotras desde Temis, creemos que no podemos convivir por más tiempo con esta manifestación del patriarcado. Creemos que la vía, además de las otras dos apuntadas, tiene que ser una ley abolicionista que, como en otros países del entorno, Francia sin ir más lejos, Suecia hace 20 años, sancione al usuario de la prostitución. Porque entendemos que la prostitución es una de las manifestaciones más antiguas de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que la persistencia supone la negación de la libertad sexual no a las mujeres cuya vulneración, cuyo no derecho es más agudo, sino de todas, porque si las mujeres no fuéramos tratadas como mercancía, si las mujeres no fueran tratadas como mercancía por precariedad económica, no habría fenómenos que son análogos como el movimiento MeToo, el caso Epstein, en el que se ha utilizado a mujeres, el deseo de mujeres de promocionarse profesionalmente, de promocionarse económicamente o simplemente de divertirse, como es en el caso de La Manada. Ese deseo de las mujeres se ha instrumentalizado, se ha utilizado para que nuevamente sean un objeto sexual y no sean tratadas como personas. Entendemos que en ese sentido parece que en ese sentido va a ir el anteproyecto de ley de libertad sexual, que va a contemplar la sanción de la prostitución forzada, también del proxenetismo y incluso, está en el debate, lo ha dicho antes Eliseo, el que también sea más avanzado y que haya esta sanción de la prostitución, porque desde luego sin demanda de estos cuerpos sexualizados, como decía Dilia, no se puede explicar el fenómeno de la explotación sexual a través de algo tan grave como la trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Ya te anticipo que hay alguna pregunta para ti relacionada con el tema de la legalidad o no de la prostitución. Pero bueno, como estarás acostumbrada, después te la pasaré. Bueno, a continuación damos la palabra a Rocío Nieto, presidente de ADAPRAM, para la erradicación de la explotación sexual y trata de seres humanos. Es trabajadora social, pionera en la lucha contra la prostitución y la trata de personas, con casi 40 años de experiencia trabajando con ellas y para ellas. En el 85 funda la asociación APRAM, creando y ofreciendo alternativas integrales a las mujeres prostituidas y víctimas de la trata, desarrollando funciones de gestión y coordinación de programas de atención, prevención y reinserción de las mismas. A lo largo de estos años ha creado e implantado distintos dispositivos adaptándose a las necesidades del colectivo en cada momento. Centros de atención integral, talleres de formación, pisos de estancias breves y atención a personas drogodependientes, unidad móvil, piso para mujeres víctimas de trata, etc. Ha realizado múltiples estudios y trabajos de investigación sobre este colectivo y ha asistido a múltiples encuentros sobre intercambios de experiencia en distintos países, como Portugal, Bélgica, Alemania, Italia, Inglaterra, México, Colombia, entre otros. A lo largo de su trayectoria, ha participado con distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas y se ha valorado mucho su trabajo profesional y sus buenas prácticas. Bueno, bienvenida, Rocío, y te escuchamos. Gracias a la Fundación de la Universidad Castilla-La Mancha y por transmitir esta experiencia y por ocuparos de un tema que realmente cuando empecé en el año 1985 ahora, pues realmente se ha sensibilizado y se está ocupando no solamente las universidades, sino también trabajos que se están haciendo y los gobiernos, aunque falta muchísimo. Estamos en pañales en este tema. Pero bueno, yo voy a explicar un poco la realidad de la prostitución, la realidad que nos encontramos día a día con ellas. Hoy estamos aquí en unos talleres y bueno, pues trabajando, siempre lo digo, con ellas a través de una unidad móvil que tenemos, una unidad de rescate
que hay 13 personas supervivientes de la trata y que nos ayudan a entrar en aquellos lugares invisibles como son los pisos, polígonos industriales. Ahora la calle no la podemos citar, puesto que estamos con el COVID, que también ha sido una época que no ha parado la actividad, no han parado los demandantes de solicitar a estas mujeres. No me quiero avanzar al final y voy a decir un poco la realidad que nos encontramos. Hemos pasado de una prostitución, podríamos llamar acuartelada, porque antes estaban en pisos, estaban en la calle y se las podía ver, a una industrialización y fomento del sexo. Yo creo que estamos ahora en las prácticas de pago y que ya a la mujer no se la considera ya que se le vulnera sus derechos, sino que se la vulnera no solamente eso, sino también la utilización de su cuerpo como un objeto de consumo más. Esta es la situación que ahora tenemos. También la utilización por las redes sociales, el porno, está aumentando muchísimo. Las niñas, las menores que se están, bueno, pues empiezan en redes solicitándoles el demandante putero en situaciones un poco sexuales, y las niñas se van desvistiendo y luego esto desemboca en la prostitución y en la trata. Creo que no hemos avanzado para nada. Lo habéis dicho, Ángela, tú lo estás explicando legalmente, los avances ha habido, no cabe duda, ha habido convenios, ha habido protocolos que se están estableciendo, pero es que falta muchísimo. Y falta sobre todo que a estas mujeres se les repare el daño tan enorme que se les ha hecho desde que empezaron, fueron vendidas, porque antes eran mujeres españolas, mujeres que eran más bien toxicómanas, pues bueno, se prostituían por el pico de su compañero y de ella, pero es que ahora ya vienen de países pobres, países que realmente son vendidas, son traficadas y son industrializadas en algo que se encuentran, ellas vienen buscando el sueño es europeo y se encuentran con una situación de especial vulnerabilidad. Son vendidas ya no solamente en los países de origen por su familia, sino vendidas cuando llegan por proxenetas que cuando ya no les vale ese cuerpo, lo venden a otro. En Almería, por ejemplo, los viveros se están industrializando en sexo, es decir, ponen a mujeres para que se prostituyan, situaciones de mujeres en situación de trata, mujeres y niñas, que esto es ahora, está aumentando muchísimo, porque el hombre, la demanda del hombre principalmente son cuerpos infantiles. Entonces estamos trayendo a España niñas que están totalmente desprotegidas y que pasan por el aeropuerto acompañadas, que nos encontramos que las meten en pisos donde no podemos descubrirles, y sí, realmente gracias a esa unidad móvil, a esas supervivientes que tenemos y que se introducen con gran riesgo y peligro, están descubriendo las necesidades enormes que se nos está planteando en nuestro país. ¿Qué es lo que estamos perdiendo en este aspecto? Pues yo creo que estamos alarmantemente, la industria del sexo está creciendo y hay mucha más demanda, hay mucho más putero, hay mucha más satisfacción de que estos hombres hay que satisfacerles y tenemos que tener cuerpos de niñas, tenemos que traer a niñas para que sean vendidas, para que sean traficadas y para que sean explotadas vilmente en lugares donde realmente nunca se les va a ver. Estas niñas, si se descubre, si la policía interviene o hay alguna intervención en un piso, pues se les cambia a otras comunidades autónomas. En fin, que estas redes están totalmente organizadas y que es muy difícil que la intervención policial pueda surtir efecto a no ser que ellas denuncien. Siempre la carga, siempre damos la mayor responsabilidad a las mujeres. Son ellas las que tienen que denunciar, son ellas las que tienen que pasar por un juicio, lo has explicado perfectamente, Ángela, y creo que siempre recae sobre ellas todo el peso que debía recaer y que eso debería cambiar sobre el proxeneta y sobre el demandante de prostitución o putero. ¿Qué es lo que hace APRAM? APRAM, con esa unidad móvil, se acerca, descubre diariamente, estamos informando, aún ahora en la época de COVID, informando a de 200 a 300 mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Ya no es la información, porque ellas están totalmente desinformadas. Estas mujeres ni saben lo que es el COVID algunas veces, ni saben lo que tienen que utilizar, ni saben las prevenciones, y eso es lo que
incidimos, sobre todo las mediadoras, inciden en que esto es un peligro que existe, que tienen que utilizar la mascarilla, que tienen que utilizar el preservativo, pero el demanda, es que es increíble cuando en pleno siglo XXI el demandante de prostitución o putero no quiere preservativo, sale en la época de COVID, cuando no se podía salir, sale a demandar a estas mujeres y como ahora estamos en redes, pues en las redes facilitamos a la mujer como un objeto que puede venir donde queramos, hacer lo que queramos con ella y encima, si eso no ha sido satisfecho el servicio, le damos a otra que a lo mejor te lo hace mejor. Creo que esto ha empeorado enormemente, hay una desigualdad enorme de género, hay sobre todo una especial vulnerabilidad de estas mujeres y la desventaja de una exclusión social que se las coloca en situaciones totalmente económicas precarias y en situaciones sociales que no llegamos a ellas. Estas mujeres jamás van a saber dónde hay un ayuntamiento que les pueda ayudar si no vamos nosotras a ellas. Si nosotros no nos acercamos, no intervenimos social, legalmente y sobre todo económicamente, estas mujeres y niñas cada vez estarán en unas situaciones mucho más vulnerables. Esto es lo que nos encontramos diariamente y esto no es hablar por hablar. Tampoco todo vale en esta intervención. Nosotros a través de estos 35 años, casi ya van a hacer 40, que estamos interviniendo con ellas, no hemos adelantado gran cosa. Hemos adelantado, sí, en leyes, hemos adelantado, que falta mucho, tú lo sabes, Ángela, y todas las que estamos trabajando en este campo, pero nos hace falta sobre todo penalizar al putero. Si no penalizamos, si no agravamos esta situación y no tenemos medidas alternativas para estas mujeres, esto no vamos a avanzar, porque estas mujeres, igual que avanzan los proxenetas, porque les mandan a los países de origen sus 300, 400 euros, si esto no lo hacemos en esta formación, porque es muy bonito decirlas, mira, te puedes venir a formar, existe unos derechos, tú sufres una desigualdad, tienes que denunciarlo, pero ¿qué le damos a cambio ante esa denuncia? Esa mujer tiene que mandarse dinero que ha venido a buscar Europa. Si eso no se lo damos, esa mujer va a seguir mucho más deteriorada, no va a conseguir salir, porque claro, lo que necesita es que se le pague ese dinero que le mandan a sus familias y sobre todo que esa situación económica que se le plantea es una situación económica de no buscar un trabajo porque no están formadas. Nosotros, al tener esta necesidad tan enorme, conectamos con la UNED, una trabajadora social conectó con la UNED y dijo, bueno, ¿por qué no sacamos una titulación? Porque estas mujeres, por mucho que las formen, si no tienen una titulación, todas sabemos lo que necesitamos para un currículum. Nunca van a encontrar un trabajo, sino los trabajos, pues esto del servicio doméstico, los trabajos que realmente a veces no queremos para ellas. Entonces, esta titulación les ha servido a través de la UNED han sacado la titulación de mediadoras y así podemos, cuando les vamos a buscar un trabajo, ese currículum es un poco más, profesional que el que tenían anteriormente, porque también tenemos la doble moral de esta sociedad. Si nosotros vamos a colocar a una mujer y sabe que esa mujer se ha prostituido, estamos en una doble moral. Ay, sí, yo la quiero muchísimo, pero no. Para cuidar a mi padre o para cuidar a mis niños, pues, oye, es un peligro porque puede ser el contagio de enfermedades. No, el contagio de enfermedades es el putero, que no quiere utilizar un preservativo, que no quiere utilizar a esa mujer solamente como un objeto de consumo más. Además, porque el que paga manda y el que paga exige, y esta mujer está sometida en una situación de desigualdad increíble. Por lo tanto, vamos avanzando en derechos, el Pacto de Estado se las ha contemplado, vamos avanzando porque hay ONGs, que no todo vale en las ONGs, me permito decirlo, porque si tú no tienes un expertise, esa mujer nunca va a confiar en ti. Por eso la necesidad de las supervivientes de la trata, de las traductoras lingüísticas que se acercan a ellas y hablan en su idioma y personalizan porque realmente ellas han pasado eso y han dicho, si yo he sido capaz, tú ¿por qué no vas a hacerlo? Aunque te desprecie la sociedad, aunque busques un trabajo y te han dicho que porque eres negra no te admiten, o te han dicho que has ejercido la prostitución y claro, hay que tener cuidado.
Esto es lo que nos está pasando a las ONGs que estamos trabajando y que no solamente trabajamos en incidencia política con la administración, sino también estamos trabajando con ellas directamente para darles respuestas reales a las necesidades que nos presentan. Si tú no le das una respuesta real a una mujer, le das mucha información, le das mucha prevención, le das todas las necesidades y acercamiento que esto, si tú luego después no las formas para un trabajo o no las formas para que esa mujer sea libre, la libertad la adquiere con el trabajo. La libertad la adquiere no solamente con los derechos que nosotros podemos informar, sino también con las obligaciones que tiene el Estado de reparar ese daño. Cuando ese daño tengamos esa reparación, de ser un poco espléndidos para decir, esta mujer, ¿qué es lo que necesita? Sí, aparte del piso donde ellas están un poco recapacitando, las enseñamos, las decimos, qué es lo que le conduce, si es testigo protegido, qué es lo que tiene que hacer, un juicio que tiene que... Otra cosa también, que tienen que pasar viendo a sus proxenetas a veces, porque el biombo a veces ni existe. Quiero decir que en términos legales, en términos sociales, en términos jurídicos y en términos también de trabajo, estas mujeres de verdad que no las consideramos. Esa consideración la vamos teniendo a través de los trabajos que hacemos las ONGs, a través de todas las reformas que estamos pidiendo, a través de esas denuncias que hacemos a la administración de las necesidades que tienen estas mujeres, pero ella siempre, lo has dicho muy bien, Ángela, es recaer sobre la mujer todos los prejuicios. No consideramos a los proxenetas, no consideramos al demandante, al putero, no consideramos que, bueno, vamos a hacer ellas, es que tienen que tener sus obligaciones, tienen que tener sus derechos, pero para eso necesitamos que esa reparación que han sufrido esas mujeres cuando han estado ejerciendo en situación de trata, en prostíbulos, en la calle, en polígonos industriales, en viveros donde se están ahora utilizando a las mujeres aisladas completamente, las reparemos ese daño, pero con una formación remunerada y unas alternativas, que siempre hablamos de las alternativas, que se nos queda la boca pequeña con las alternativas. No. Las alternativas, señores de la administración y todas las ONGs que estamos trabajando, tenemos que darles alternativas reales. Ya a veces a mí me gustaría que esa mujer pues estuviera de enfermera, que esa mujer, porque tiene habilidades, tiene muchas habilidades, pero como no se las hemos dado, no las hemos formado en ellas, porque estamos escasas en esa formación para la retribución o la contraprestación que esa mujer, aparte ya de estar en ese piso protegida, necesita, pues esa mujer siempre irá a la retaguardia de todos los trabajos que las podemos ofrecer. Cuando realmente, al igual que han sido capaces de sacar de la UNED este título, pues podemos darles esa posibilidad, no te digo de una universidad, porque carecen de los estudios primarios que se necesitan, pero sí esa formación remunerada para que sea capaz de esa libertad en ese tránsito de tiempo que necesita, que todas las estamos protegiendo en ese piso, para que ellas a su vez logren esa libertad en el trabajo, de hacer cualquier, informática. Estas mujeres están totalmente aisladas de cualquier servicio que puedas darle en cuestión informático, porque no las dejan cuando están en los prostíbulos ni tienen ordenador. Tienen únicamente un teléfono que es controlado totalmente por la Madame y que realmente la te pueden utilizar cuando ellos quieren y pueden. Ellas no son libres ni para utilizar su cuerpo, de decir, bueno, pues necesito ir a la peluquería o necesito ir a cualquier sitio donde yo pueda desarrollar eso que a mí me apetece en ese momento. Están totalmente privadas de la libertad que necesita cualquier ser humano. Y también necesitan ese currículum tan importante para buscar cualquier trabajo. Aparte de la necesidad de formación, tenemos también un centro integral donde van esas mujeres y les atiende integralmente cuando, dependiendo de la solicitud que ellas nos piden, pues hay una psicóloga, hay una trabajadora social, hay un abogado, pero esto sí les sirve en ese momento. Pero lo que más hay que proteger a esa mujer es que se animen a denunciar. Y para denunciar les tenemos que exigir muchísimas cosas. Y esas cosas tan primarias que son pues de necesidad, que es primera económica,
Y segunda es apoyarle en la denuncia para que ellas sean capaces y se tengan fuerza para ir a ese juicio que se va a presentar después de ser testigo protegido. Lo has explicado perfecto, Ángela, pero tú no, yo creo que todos los que nos están oyendo no sabéis lo fácil que es entrar en esto y lo difícil que es salir. ¿Por qué? Porque lo difícil es todo esto que os estoy explicando, porque yo soy muy práctica. Me gustaría, tengo muchos papeles encima de la mesa para deciros cantidad de cosas perfectas, metodologías de trabajo, qué es lo que necesitamos, todas las reformas del mundo, pero yo solo quiero insistir, cada vez que tengo oportunidad de cualquier ponencia, hoy hemos estado firmando un convenio en Getafe, pero yo les digo siempre lo mismo, si no creemos en estas mujeres, si no hacemos lo que realmente necesitan, estas mujeres se nos pierden. Se nos pierden porque tienen que ser ayudadas con mucha fuerza en el sentido de que hay que, la prueba preconstituida es importantísimo, tú lo has dicho, Ángela. Si eso no lo tenemos, es que no vamos a avanzar porque las mujeres necesitan ese apoyo tan fundamental que es, aunque no denuncien, tengan los mismos derechos de las que denuncian, porque hay muchísimas. Si de las 250 mujeres que estamos informando salen solamente 2 y les damos esas oportunidades, yo estoy segura que ese vis a vis funciona, se lo transmitirían al resto y queremos sacarles de la prostitución. Se está hablando muchísimo de abolir regular. Sí, por supuesto, hay que ser abolicionistas. Por supuesto, no puede existir esta prostitución. Esto es trata, no es prostitución. Son vendidas, son esclavizadas, están totalmente a expensas de un putero que tienen que hacer los servicios más denigrantes del mundo. Y ahora con la pornografía estamos empeorando esta situación. Las redes sociales han empeorado. Si no podemos salir, tenemos un teléfono donde a la mujer se la expone en el medio donde tú quieras, allí donde tú quieras, hacer el servicio que tú quieras. Entonces, ¿esto qué avance vamos a tener? Creo que los avances que podemos y a través de esta sensibilización que hacemos en la universidad, de la fundación y de otros medios, tenemos que tener en cuenta siempre prioritariamente a la mujer, porque se le está considerando como un objeto de consumo más. Es igual que si te tomas un vino o un cubata en cualquier sitio. Eso no puede ser. No es un objeto, es una persona que tiene los mismos derechos que tú, que estás como profesional ejerciendo un trabajo. Y esos derechos los vamos dando, como los he dicho anteriormente. El reto que tenemos, las reformas que tendríamos que acaben con la permisividad frente a la explotación sexual, que abandonen la hipocresía que subyace en los discursos de una libre elección y que avancen en la penalización de ese delito. No podemos avanzar si esto no es inmune. Es que no podemos lucrarnos de la prostitución ajena. No podemos, porque además no avanzamos. Somos un país que a nuestros adolescentes, con las redes sociales y la permisividad que hay, estamos incidiendo en el porno, en utilización de la mujer, en la visibilización, que te desnudes y te pago más. Entonces todo esto está avanzando. A mí esto me está preocupando mucho. Yo ya, la edad que tengo, de verdad que me encantaría no estar en estos talleres y estar haciendo otras cosas, pero es que no me lo permite mi profesionalidad. No me lo permite porque cada vez hay más. Aquí en la calle Ballesta habréis oído de un caso que ha habido de algo tremendo, de una mujer esclavizada, la pegaban, la maltrataban para... Esto es tremendo, esto no se puede dar en pleno centro de Madrid. Y además, en una época como estamos con el COVID, que no podemos salir. Esto tenemos que empezar a trabajar con ellas, a reivindicar sus derechos en todos los trabajos. No todo vale. Yo siempre digo, no porque estén dando dinero a una asociación, no, tú tienes que ir. ¿Qué es el objetivo de esta asociación? ¿Qué es lo que quieres con esta mujer? Y terminar el final de esta mujer, que es la libertad. Si tú no tienes herramientas para dar esa libertad, por mucho que le informes, por mucho que sensibilices, esa mujer siempre estará en ese tema totalmente aislada y totalmente desprovista de esos derechos tan fundamentales que cualquier ser humano tiene. Y además nadie nacemos para ser esclava. Es lo que quiero transmitir y que todos los que me estáis escuchando sepáis que las que están ejerciendo, si es que las veis por la calle, que ahora ya es más difícil, no están ahí porque quieren. Siempre hay detrás de ellas alguien que las está explotando, que tienen que hacer
más de 15, 30 y 40 servicios diarios. Imaginaos eso para una mente, a una mujer y psicológicamente para una niña, porque hay niñas de 14 años. Nosotros tenemos un piso de menores que tenemos a niñas de 14 y 15 años. Pues es que está existiendo en nuestro país. Hace cosa de 18 años, en una reunión que tuvimos, bueno, pues todas las profesionales y las que estamos en este campo, yo lo dije, digo, hay menores, nos echamos la mano en la cabeza todas, que no hay menores, pues ahora es lo que hay, porque la demanda es de carne fresca y esa carne fresca es una menor. Me parece que en pleno siglo XXI tenemos que evitarlo, así que vamos a ir avanzando y muchísimas gracias. No sé si tengo los 10 minutos. Muchas gracias, Rocío, por tu claridad y tu vehemencia, como siempre, en este tema. Bueno, tengo que disculpar la no participación de Olga Izaza, que la vamos a comprometer para otro seminario. Ella era la directora adjunta de UNICEF en Argentina. Iba a tocar un tema con el que ha terminado precisamente Rocío, que es la explotación sexual de menores, ¿no? Especialmente niñas. Efectivamente, yo voy a apuntar simplemente algunos elementos, ¿no? Porque trabajé con ella durante 8 años en un programa de erradicación del trabajo infantil en América Latina, y lo primero que me sorprendió era que la Organización Internacional del Trabajo tipificara en el convenio 192 como un trabajo de alto riesgo la explotación laboral sexual comercial. Esto es contradictorio, es decir, cuando estamos hablando de la parte normativa y de dar una señal a la sociedad, ya se está tipificando en un convenio laboral la explotación sexual como un trabajo, ¿no? Y yo siempre he dicho, y cuando se ratificó este convenio, que la explotación sexual comercial de menores es simplemente un delito, no se puede categorizar como un trabajo extremo. Pero un poco lo que iba a explicar desde UNICEF, Olga, es que lo que contaba ahora Rocío, nos llevamos las manos a la cabeza de pensar que puede haber un solo menor prostituido en España. Bueno, pues hay que decir que en el mundo se calcula, y este es un dato complicado de analizar estadísticamente, que más de 5 o 6 millones de menores son explotados sexualmente en el planeta, todavía. Si nos vamos, por ejemplo, al sudeste asiático, a la cuenca del Mekong, países como Tailandia, la explotación sexual es algo normal, que se produce en muchos casos por elementos como las servidumbres por deudas, ¿no? Donde las niñas simplemente son vendidas por padres que tienen que satisfacer una deuda a una persona que han contraído. Si vamos a América Latina, el tema del turismo sexual, del que se habla poco, pero detrás de esto hay un gran negocio internacional. En América Latina era frecuente ver, hablaba Rocío, de menores de 13, 14 años. Yo he visto menores en el Caribe latinoamericano, niñas explotadas sexualmente ya con 10, 11 y 12 años, en la calle y en centros de atención, que venían casi todas del mismo problema, que era un problema de desintegración familiar, pobreza, etcétera, ¿no? Pero otro tema mayor y de mayor calado era el tema de la hostelería y del turismo sexual, ¿no? Para lo cual se llegó a acuerdos con centros hoteleros y con agencias de turismo para que no fuera en el paquete turístico incluida los servicios de menores que serían objeto de explotación sexual. Por tanto, la tipificación de la explotación sexual infantil es un tema del que no nos debemos olvidar, no solamente porque nos afecte, Rocío, sino porque es un problema que está afectando en África, en América Latina, en el sudeste asiático, y que se ha convertido en un negocio internacional de un gran calibre económico, ¿no? Incluso hay formas de sexualidad, de explotación sexual, por ejemplo, asociadas al trabajo doméstico. El trabajo doméstico en América Latina, que tiene un muy bajo nivel de regulación, en el fondo encubre un nivel de invisibilidad de explotación sexual de niñas a través de testimonios que de manera difícil podíamos obtener y sobre el que no existía ninguna posibilidad de intervención, porque lógicamente si no existía un orden judicial o la Fiscalía de Menores actuaba sobre el tema a través de una denuncia, no se podía entrar en la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, vamos a dejar este tema para un futuro seminario, pero simplemente quiero dejar el hecho de que la explotación sexual infantil, que afecta al 90% en el caso de niñas, que puede llegar a un nivel de millones de personas, que tiene unas características muy determinadas en el sudeste asiático y en África y que están muy relacionadas con el turismo sexual, es un tema del que tenemos que hablar con mayor detenimiento en un próximo seminario. Bien, a partir de aquí, quiero haceros una pregunta conjunta de las que han llegado. Primero,
nuestra satisfacción porque el nivel de participación activa ha estado por encima del centenar de personas en este seminario, lo cual indica que especialmente los jóvenes son muy receptivos a este tipo de temáticas. Yo diría una pregunta conjunta para las dos, que nos han venido por varias líneas de consulta, y es, ¿hay algún movimiento en España, alguna plataforma donde se pueda de alguna manera participar para pedir el abolicionismo de la prostitución? ¿Existe ese movimiento? Nos lo plantean personas que pueden estar interesadas en firmar, en participar o en seguir de alguna manera esta línea, entre comillas, abolicionista. Esta para las dos. Y la segunda, una para cada una. En el caso de María Ángeles, nos preguntan si durante el periodo de reflexión de la trata, dicen así, reflexión de 30 días, ¿se da la protección debida a las mujeres independientemente de su colaboración o no con las fuerzas de seguridad? Y para Rocío, la pregunta de las varias que nos hacen, pero yo creo que la más interesante es ¿qué receptividad tienen los empresarios para la integración laboral de estas mujeres? Hay, entre comillas, un Consejo Estatal de Responsabilidad Social en España, hay una ley sobre empresas y derechos humanos, se están hablando de beneficios fiscales para integración de colectivos desfavorecidos. ¿Son los empresarios receptivos a la integración laboral de este tipo de mujeres? Así que, bueno, empezamos con María Ángeles. A las dos preguntas, sobre el abolicionismo y específicamente sobre el tiempo de protección de la trata. Adelante, ¿me escuchas, María Ángeles? Aquí, ya está. Ahí. Ahora ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes por la participación y por un poco toda las preguntas que están dirigiendo. Efectivamente hay un movimiento abolicionista amplio, hay además incluso varios movimientos abolicionistas, de forma que, bueno, pues hay una diversidad de iniciativas abolicionistas, pero yo voy a destacar dos principales, que porque surgen del movimiento asociativo y la que te puedes integrar tanto a nivel, en fin, tanto como asociación, integrar en otro colectivo, como a nivel de individual. Existe la plataforma para la abolición de la prostitución, PAP, que además en redes está desarrollando porque la idea era haber celebrado en este otoño una gran manifestación abolicionista. Las circunstancias de la pandemia nos lo han impedido, pero sí que se están haciendo varias acciones, entre otras, pues bueno, pues colgar vídeos apoyando la abolición y exponiendo los argumentos que hay a favor de la abolición, y que se están desarrollando dentro de este marco de la plataforma PAP de abolición de la prostitución. Hay otras organizaciones, por ejemplo, el Frente de Abolición de la Prostitución, que son, bueno, pues en fin, otras mujeres un poco más jóvenes, pero que, bueno, confluimos en estas peticiones. Y hay un gran movimiento abolicionista a nivel internacional, un gran movimiento abolicionista a nivel internacional y en muchos países, que precisamente en Francia, con su empuje, con su impulso, con el acierto de sus propuestas, con el acierto de difundirlas a la sociedad, consiguieron que se aprobara una ley de que, en fin, en la línea en la que decía Rocío, que desde luego, en fin, termine con esa tolerancia social que hay a la prostitución y que se ha visto amplificada, como muy bien decía ella, pues a través de las redes, de esa cosificación. Entonces, bueno, en fin, yo también invito, en fin, lo decíamos antes en el preámbulo con Clara Campoamor, cuando se habla de libre determinación y que esa libre determinación conculca, en fin, frontalmente con que es la pobreza, como ha dicho en la ponencia inicial Adilia de las Mercedes, es la pobreza la que empuja a las mujeres a esta situación. No hay una libre determinación cuando está determinada por cuestiones de miseria. Y eso lo decía Clara Campoamor cuando precisamente en el año 31, además de debatirse sobre el derecho al voto de las mujeres, se debatía sobre la regularización y Clara Campoamor se oponía con nuestras palabras. Hay, en fin, y no nos podemos explicar esta situación porque, en fin, en los años 30, otra mujer como Federica Montseny hablaba que cuando se liberaran, bueno, cuando se aboliera la moral sexual tradicional, se acabaría la prostitución. No ha sido así.
No ha sido así porque ha persistido, pues bueno, pues este sesgo patriarcal. Por eso, bueno, invito a que bueno, pues la persona que formula la pregunta se una a esos movimientos amplios abolicionistas de la prostitución. Y ya en el segundo de la segunda cuestión sobre el periodo de reflexión, quería compartir, a ver si puedo, a través de compartir pantalla, porque la dificultad no está tanto en la cuestión del otorgar, o sea, la dificultad mayor para otorgar, aquí, la dificultad mayor para conceder estos periodos de reflexión que está en concreto en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería y que obliga a una protección pues policial, pero también a un acogimiento, a brindar acogimiento y a brindar asistencia de todo orden, incluida una autorización bien provisional de residencia, y que la mujer, en fin, valore, se genere esa relación de confianza que, como decía bien Rocío, es imprescindible para que dé ese paso de denunciar y de mantenerse además en el procedimiento penal. Pues bien, la dificultad es la identificación. Ahí lo veis. Aquí, desde en el periodo que va de 2003 a 2018, se han identificado como posibles víctimas de trata, de forma que se les ha podido conceder ese derecho a la reflexión con la autorización provisional de residencia, con el acogimiento y con la protección a 1.034 mujeres mayores de edad y 127 menores de edad, y además de 13 mujeres con discapacidad. Casi todas mujeres, como veis, hay 6 hombres mayores de edad y un hombre menos de edad identificados como víctimas de trata en todo este periodo de 5 años. Es un número pequeño, y en esta identificación pues nos encontramos con esa dificultad grande que enunciábamos al principio, que es que prevalece pues bueno, este recelo hacia la inmigración ilegal y ese recelo de conceder derechos que no vienen determinados sino por los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna cuestión al respecto o algún aspecto concreto, pero bueno, que la dificultad, pues eso, viene dada por los problemas que hay para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado identifiquen a una víctima de trata como tal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Rocío. ¿Receptivos los empresarios? Pues bueno, estamos empezando, porque claro, como vemos que si no sensibilizamos la gente no va a venir a nosotros, pues sí, estamos empezando con el NH, hemos empezado con camarera de piso, que les damos formación básica, pero claro, nos faltaba un poco la física, digamos, como ahora, porque esto de no presencial, yo cada vez lo llevo peor. Pero bueno, entonces el NH pues nos ha proporcionado el que las prácticas las hagamos allí. Si con la condición que le pusimos es que si esta mujer valía, pues las colocase, porque vamos, mandamos a 10 y se han colocado 4. Bueno, pues ya está. Y hay empresarios que ya me gustaría que hubiera más, porque no solamente por eso, sino porque ahora nuestros talleres, pues hay gente que viene y nos han dado el ayuntamiento, el local de abajo, pero ahora tenemos que acondicionarle. Ojalá los empresarios se animaran a que esto hay que hacerlo y pusiéramos entre todos las fuerzas económicas para que estas mujeres salieran adelante. Creo que hay que hacer mucha fuerza porque la sociedad, pues he dicho anteriormente, hay una doble moral, la prostitución, pues sí, no les da ninguna pena. La trata, empiezas a decir esto que mira, hacen tantos servicios, pues están más sensibilizados, pero cuesta mucho trabajo. Yo creo que a todos nos ha costado y que realmente vamos a lograrlo, pero sí y no, les contesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido varias preguntas, pero en todo caso, decir a los participantes que les vamos a poner el enlace donde tienen que inscribirse en la actividad correspondiente para que les mandemos el certificado de participación. Yo hago una última pregunta, aunque sea brevemente, porque ya terminamos ambas dos. Por cerrar este ciclo, hemos hablado de normatividad, hemos hablado de percepción social, hemos hablado de intervención social, de integración laboral, pero me gustaría haceros una última pregunta, aunque sea con respuestas sintéticas. ¿Y desde la educación qué? ¿Y desde la educación qué hacemos?
Porque siempre que hablamos de estos temas que tienen que ver con la violencia de género, con el cambio climático, con las políticas de igualdad, con los conflictos internacionales, etcétera, siempre al final llegamos a la misma conclusión. Todo esto donde se estudia en el sistema educativo. ¿Qué está haciendo la educación pública en institutos, en colegios, desde los 4 hasta los 20 y tantos años, en un sistema público hasta la educación superior, para que los jóvenes tengan las ideas claras cuando llegan a una determinada edad de todo este proceso que hemos hablado, en el que subyace la pobreza, la desigualdad, el machismo, ¿no? Digamos, la permisibilidad social? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estáis haciendo? ¿Notáis realmente que hay sensibilidad en el ámbito educativo sobre esta temática? A las 2 y con esto terminamos. Ángela. Bueno, pues vamos a ver, la educación, hay que recordar que la educación se percibe a través del sistema educativo, hasta los medios formales, pero también lo más importante también, educan también las redes sociales, educan los medios de comunicación y educamos las familias. Entonces, desde luego, en el sistema educativo, yo creo que es necesario alejar esos contenidos curriculares que yo creo que son necesarios y que, en fin, son encaminados a la prevención de este tipo de conductas y a la sensibilización. Hay que dejar de tenerlos, situarlos en la controversia política, en fin, y cuando hablamos de educación afectivo-sexual no vamos a enseñar a los y las estudiantes el Kama Sutra, no vamos a estudiar el Kama Sutra, que eso pues está bien, porque además eso desde luego es una forma de relación sexual mucho más empática y desde luego respetuosa con los derechos humanos que la prostitución, que no es Kama Sutra, desde luego no es nada de eso, es explotación. Pues bueno, cuando hablamos de educación afectivo-sexual o cuando hemos hablado de educación para la ciudadanía, no estamos hablando de situar a los, o de adoctrinar o de, en fin, meter a los y las estudiantes en una ideología o en un partidismo concreto, no. Estamos hablando de difundir derechos humanos, difundir valores que deberían ser comunes en toda la sociedad de respeto a los derechos humanos. Entonces, con independencia de que sí tenemos que también atender a esa educación informal, pues la que se ha referido Rocío, a través de redes en las que se trivializa, en las que el cuerpo de las mujeres es objeto de análisis público y además es objeto de mercadeo, en determinados productos audiovisuales, en esa, en fin, difusión del porno indiscriminada, porno que además naturaliza en fin, pues violaciones en grupo y en fin, todo tipo de como algo, presentan como algo excitante lo que no son sino delitos. Ojalá tuviéramos más Kama Sutra y menos porno del que tenemos, que son agresiones sexuales, en más. Entonces, yo creo que debemos dejar de meter en la controversia política y partidista esta educación en valores comunes a toda la ciudadanía, sea, en fin, profese la religión que profesa, muy respetable, vote al partido que vote y no hacerlo de controversia, sería algo que sería muy importante para de una vez introducir en el currículo educativo y dentro de la difusión de derechos humanos este tipo de conductas. Y voy a referirme solo, en fin, muy brevemente, porque parece que la otra cuestión ha quedado el tema de los permisos de residencia, que ha quedado un poquito en el aire. He visto alguna pregunta, ¿no? A través, pues bueno, vamos a ver. En este caso, en el caso cuando se concede esta autorización, puede venir también seguida de una autorización por circunstancias excepcionales. No es preciso, no es obligatorio que la víctima colabore, pero, en fin, colabore con la investigación y que además la colaboración sea determinante para una condena, no es necesario, porque existen otras vías. Esto, pero, en fin, también tengo que decir que es restrictiva la concesión de este tipo de ayudas, en concreto las ayudas del artículo 59 de la Ley Orgánica de Extranjería. Y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las víctimas de violencia de género, no se condiciona a la obtención de una sentencia condenatoria en la continuidad de ese tipo de permisos, solamente a la colaboración y en ocasiones, aunque no exista la colaboración, a que concurran circunstancias excepcionales, personales, que hagan, en fin, merecedora a esa mujer del permiso. Nada más, te dejo ya con la educación, Rocío, que seguro que tienes mucho que decir. No. Bueno, nosotros intentamos hacerlo en colegios, pero bueno, no se tuvo mucho éxito porque, claro, pues los padres hablar de prostitución
hablar de trata todavía, pero no eran muy receptivos. Queda mucho para llegar a educar en igualdad, queda mucho. Yo creo que estamos empezando, no cabe duda, pero estamos empezando. Queda bastante para que nuestros menores, porque además son chavales de 10 años, ¿por qué no? Y más que decir, bueno, pues es eso, como tú has dicho, Kama Sutra, etcétera, etcétera, hay que educarles quizá en igualdad, en comportamientos, en utilización de su ocio. Bueno, pues podría haber mucho más voluntariado y no a lo mejor ir. Todo eso, pues yo creo que las familias lo hacen y los colegios lo deberían hacer. Tenía que ir al unísono. Y sobre todo las redes sociales, pues ya se sabe que hay mucho porno y mucha educación, y educación nada, pero mucha sexualidad. Pues bueno, si ellos tienen opción a elegir, pues a lo mejor alguna vez se les ocurre elegir el ocio y el voluntariado y empezar a trabajar. Pero no hay mucha sensibilización en esto. En los colegios, nosotros en Murcia hemos estado en colegios y sí que has adelantado. Estuvimos, bueno, los padres nos dijeron que era importante que sus hijos supieran que existe esto, pero bueno, no es una asignatura que guste. Gracias. Bueno, nos quedan un par de minutos y Emma nos insiste mucho en que traslade estas dos preguntas especialmente a Rocío. Entonces, Rocío, para atender la petición de Emma, que ha manifestado mucho interés, dos preguntas muy concretas, ¿no? La primera, en el caso de violencia de género, para recibir ayudas, subsidios públicos, etcétera, parece que no es necesaria la denuncia, sino que basta con un informe de los profesionales correspondientes para recibir este tipo de ayudas, ¿no? ¿Esto sería aplicable también a la trata? Esa es la primera pregunta. Y la Estamos segunda en que ello. es, bueno, ahora se lo En el explican. Pacto de Espera, Estado se ha considerado, se ha considerado, ¿no? pero se ha considerado en el Pacto de Estado que es otra forma de violencia. Uh-huh. Pero bueno, ahora en las ayudas que están dando, pues la verdad es que no mucho. Aunque bien, nosotros, como es otra forma de violencia de género, pues lo vamos a tramitar, ¿eh? La cosa es que esto se ponga luego en los ayuntamientos, al igual que hay otra violencia de género, con cualquier violencia que hay contra la mujer. Bueno, perfecto. Y la segunda que nos hace Emma, que bueno, la puede responder también bueno, María Ángeles o Rocío, pero no la dirige a María Ángeles, es ¿qué trámites necesitan las mujeres víctimas de trata para conseguir su estatus de asilo político o como refugiados en España? María Ángeles. Vamos a ver, el Convenio de Ginebra sobre concesión del asilo político y bueno, su regulación en España ha introducido muy recientemente los motivos de género entre las causas las causas de persecución en el país de origen que autorizarían pues bien el asilo o bien otra figura de protección internacional. Hay que acreditar. Eso es también la dificultad, porque claro, cuando uno sale, cuando una persona, una mujer, pues sale perseguida, en fin, por ejemplo, de Guatemala o de otro país, porque tiene motivos suficientes para creer que va a ser objeto de represalias, porque es una activista feminista o simplemente porque su país no le da la protección, su país de origen no le da la protección suficiente ante una vulneración de derechos humanos que también se ha obtenido, hay algún caso, algún precedente que se haya obtenido la declaración o la concesión del asilo por esa vía, pues bien, cuando una persona sale de su país porque temor a ser perseguida o porque no le protegen respecto a las vulneraciones relacionadas con el género, entre otras por la trata, pues no sale con la documentación acreditativa de esta persecución. Esa es una dificultad tremenda a la hora de acreditar en las oficinas de asilo que se ha salido de ese país por motivo de esa persecución a la hora de obtener esa protección vía asilo, vía otras figuras como protección internacional en el país de destino. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Gracias en nombre de Emma, que estaba muy interesada en que contestarais estas dos últimas preguntas. Bueno, insisto a los participantes que a la derecha tenéis el enlace para registrar vuestra participación y enviaros el correspondiente certificado e invitar a todos los asistentes a que puedan también
integrarse en el siguiente panel que vamos a desarrollar el día 19 de noviembre en colaboración con nuestra Escuela de Talavera, y ahí vamos a analizarlo desde las perspectivas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de temas de participación política y social, desde el ámbito de las políticas públicas y también desde el punto de vista de un estudio que se ha hecho de la percepción que los jóvenes tienen sobre estos temas de explotación y violencia sexual. No me queda nada más que agradecer muchísimo a Rocío y Ángeles, que ya forman parte de la nómina sin cobrar de la Universidad de Castilla-La Mancha. Agradecer vuestra participación. Creo que vamos a seguir en esta línea de trabajo y de colaboración, seguro que el año próximo. Esperemos que sea de alguna manera presencial y felicitaros por el trabajo, el esfuerzo que desarrolláis y sobre todo por vuestra capacidad pedagógica para transmitir un tema que, como decimos, es complejo, es multisectorial, multidimensional, en el que subyace, como hemos dicho, la pobreza, pero también en el que tenemos que trabajar mucho en la percepción social, en la vinculación de los empresarios, en actuar sobre la demanda y en crear una conciencia colectiva que dignifique finalmente el cuerpo de las mujeres, ¿no? Bueno, sobre todo esto hablaremos en estos próximos seminarios. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, vosotras dos en concreto, y esperamos vernos muy pronto. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima. Chao.